Buenas tardes, estamos en el curso de capacitación, herramientas virtuales en la educación física, nuevos escenarios de planificación práctica. Queríamos darles la bienvenida, estamos muy contentos de llevar este curso a la plataforma virtual de YouTube. Queríamos contarles que el curso se va a desarrollar en 5 módulos. Este es el primero a lo largo de esto que vamos a ir haciendo, como dijimos, en la plataforma YouTube y también por streaming para tener más interacción con ustedes. Antes de comenzar y antes de continuar con lo que es el curso, queríamos agradecer a todas las personas que se han interesado, que han consultado, que han pedido información, que han compartido también el flyer, todo lo que hemos hecho en redes sociales, porque la verdad tuvo una repercusión muy grande. Era algo que no esperábamos tampoco, pero hoy en día hemos recibido mensajes de gente de otros países, no solo del ámbito local. Así que primero queríamos agradecerle por eso porque estamos muy contentos. Sí, estamos muy contentos y sobre todo un poco ansioso también para poder arrancar este tipo de capacitaciones. Contarles que la idea por ahí surgió desde el ámbito local, ¿no? Surge repensar esto que es la educación virtual en el ámbito local y tuvo una trascendencia bastante grande. Estamos sorprendidos, tenemos gente hoy de México, de Perú, Colombia, Uruguay, Brasil. Seguramente me esté olvidando de alguna, pero tenemos muchísima gente que estuvo interesada en el tema, así que estamos muy contentos. Queremos agradecer a toda la gente del ámbito local también que escribió, que mandó un mensaje para saber cómo es. Esta capacitación va a contar de 5 módulos, ¿sí? Como contaba recién mi compañero y el profe, estos módulos se van a llevar vía videos y vía streaming para tener interacción, para poder dialogar con ustedes, para poder compartir con ustedes. Los invitamos a que sean partícipes de esta capacitación utilizando el medio de comunicación de las plataformas de SECAP, vía Facebook, YouTube, dejando los comentarios, alguna vivencia, alguna pregunta para poder enriquecer más esta propuesta, ¿no es cierto, profe? La verdad que sí, lo mismo, la misma sensación de ansiedad, de estar contento con esta repercusión que ha tenido el proyecto, esta propuesta que venimos a ofrecerles y qué impacto ha generado este tema, ¿no? De herramientas virtuales, no solamente desde un plano local, desde nuestra localidad, de Comodoro Rivadavia, sino de qué impacto global tuvo este tema en educación, ¿no? Sí, tuvo un impacto bastante grande que a nosotros nos genera un poco más de motivación, de poder llegar a cada uno de ustedes y poder cumplir sus necesidades, porque también esto surge a través de una necesidad del día a día, de nuestras vivencias, de nuestras prácticas, de nuestras clases. Surgen estas necesidades que hoy nos sentamos acá, hacemos una capacitación para compartir con ustedes, más que nada una vivencia personal de cada uno de los profes que hoy estamos acá presentes, ¿no es cierto, profe? Sí, para continuar con lo que venís diciendo, le vamos a contar un poco a la gente también qué es lo que vamos a lograr con este curso, ¿no? Porque por ahí puede ser una pregunta que se estén haciendo. Y bueno, la idea de estos 5 módulos es poder brindar sugerencias, acompañamiento, consejos y principalmente brindar el conocimiento sobre cómo utilizar las herramientas virtuales que están al alcance de nuestra mano en plataformas gratuitas como por ejemplo PowerPoint, aplicaciones para celulares, otros efectos que se usan también como el croma, para poder trabajarlos en nuestras clases de educación física, para poder implementarlos en nuestra planificación y poder trabajar una parte que por ahí está bastante complicada, que es la educación física en la virtualidad, que es algo un tema bastante importante, que se toca mucho a la hora de hablar con colegas, ¿no? Y es lo que nosotros queremos brindar en este curso, a lo largo de los 5 módulos, que ustedes sean capaces de poder aplicar estas herramientas a su planificación y a sus planes de clase. Sí, antes de arrancar y ya para meternos de lleno en esto que es esta capacitación, este módulo va a consistir en lo que es la virtualidad y la educación, y la educación y vamos a hablar de 2 tipos de modelos, el modelo asincrónico y el modelo sincrónico, ¿sí? Y después, a medida que transcurren las capacitaciones, vamos a destinar diferentes módulos. Tenemos el módulo 2 que vamos a implementar sobre lo que es la utilización del PowerPoint, el módulo número 3, como decía recién el profe, la utilización del croma, el módulo número 4 en la utilización, de diferentes materiales y aplicaciones, videos interactivos, aplicaciones que son gratuitas, que se pueden sacar muchas variantes para poder implementar nuestra clase diaria de educación física. Antes de arrancar, y para arrancar, mejor dicho, le vamos a dar el pie al profe para
para empezar a iniciar esta capacitación, nos planteamos si vamos a hacer una problematización, ¿no es cierto, profe? Así es. Antes de comenzar con la utilización de las herramientas virtuales que mencionó el profe, debemos hacer hincapié y problematizar, primero que nada, el contexto que estamos viviendo en educación y desde un plano presencial hacia nuevos escenarios virtuales. Creo que hoy en este contexto en el que vivimos, la información, todo lo que es material práctico como bibliográfico, planos virtuales, ha sido medio controversial, difícil Difícil de encontrar. Escaso, ¿no? claro, sí, bastante escaso. Así que la idea es, en la problematización, no contar o no ser redundantes con este tema de la pandemia, que es algo que, bueno, ya venimos viviendo hace más de un año. La idea es poder cómo problematizar, como bueno, veníamos diciendo, estas herramientas, cómo la falta por ahí sentimos nosotros de capacitación o la falta de antecedentes en este tema, porque fue una emergencia sanitaria que nos obligó a adaptarnos de la manera en que podíamos. Así que arrancamos por ahí. Creemos que esta tiene que ser la base de entender que es un momento donde no podemos estar pensando en las cosas que veníamos haciendo antes, sino también animarnos a explorar nuevos caminos que, como dije, no están allanados, no hay antecedentes, y hay que animarse a abordar, ¿no?, lo que es la educación física, algo totalmente distinto en lo que es la virtualidad. Sí, por ahí en relación a lo que plantean, profe, se me viene a la cabeza una pregunta de que no hemos, en realidad es una pregunta que no hemos realizado y no hemos hecho en este periodo de aislamiento, en esta situación que como docente tuvimos que atravesar, de decir a cuántos docentes nos ha pasado de no saber de dónde sacar material bibliográfico, de dónde o a qué concurrir para poder solventar y llevar adelante nuestras clases diarias, ¿no es cierto? Entonces, contarles más o menos una experiencia práctica que tuvimos los tres, problematizamos para poder buscar diferentes herramientas y por qué no pensar también en un nuevo modelo de educación o de implementación de la educación física, ¿no es cierto? Saliendo de este ámbito que es acostumbrado a realizar en un Zoom, en un polideportivo, en un espacio, ¿sí? ¿Por qué no llevarlo a un contexto totalmente distinto, ¿no es cierto? Sí, sabemos que nuestra práctica profesional, valga la redundancia, es muy práctica y se utiliza en espacios como lo dijo el profe, canchas, plazas, espacios muy amplios, y este contexto de pandemia ha generado un cambio rotundo en nuestra práctica, y creo que es un reto, es un desafío hoy en día poder adaptarse a este contexto y poder vincular esos contenidos hacia una educación a distancia. Como antes era la escuela, antes de esta pandemia, la educación siempre, la base era la presencialidad y el apoyo creo que era la virtualidad, y hoy es completamente al revés, ¿no? Sí, disculpa, profe, que te interrumpa. En este caso, para poder tener un panorama más amplio de lo que es la temática, no solamente nos hemos quedado con nuestras sensaciones, con nuestra experiencia y con los que nos comentaron algunos colegas, sino que también hemos indagado sobre el tema con encuestas. Hemos hecho encuestas a más de 100 personas que estaban entre familias, colegas, que nos han permitido también conocer un poco más de lo que es esta experiencia de la educación física en la virtualidad. Tanto en el año 2020 como en el 2021, y dentro de las cosas que hemos encontrado tenemos detalles bastante interesantes que pueden ver en los siguientes gráficos. Bien, el primero de los datos interesantes que encontramos en los resultados de las encuestas tiene que ver con la regularidad de las clases de educación física durante la pandemia. El gráfico nos muestra que un 44% de las personas alegaron que sus hijos o sus hijas no tuvieron clases, mientras que el 55% aproximadamente tuvo clases regularmente. Este dato es muy interesante, ya que nos da la pauta de cómo ha sido irregular el proceso de enseñanza, justamente debido, creemos nosotros, a esta dificultad de sostener las clases en la pandemia. Por otra parte, también queríamos indagar de qué manera utilizaron los docentes las distintas herramientas virtuales disponibles en la actualidad. En ese sentido, las encuestas nos muestran que un 39%, casi 40%, utilizó herramientas y plataformas de videollamada como Zoom, Meet y otros. En segunda instancia, se utilizaron herramientas como Classroom para poder llevar adelante las clases, donde los estudiantes pueden interactuar con el docente por medio de un chat,
subir trabajos en PDF y o colgar enlaces de archivos de vídeo. Estos datos coinciden con las respuestas que otorgaron las familias a la hora de expresar las experiencias de sus hijos en las clases de educación física, donde Zoom fue el más utilizado con un 55% y Classroom con un 33,3% y otros medios con un 11%. Acá llama la atención de alguna manera cómo la plataforma YouTube, por ejemplo, no está marcada dentro de las opciones de herramientas a utilizar, y es algo que creemos que nos llama mucho la atención, ya que YouTube es una plataforma que se usa mucho, por lo menos está al alcance de todos y está muy popular entre estudiantes y entre la mayoría de personas que buscan información o buscan entretenimiento. Por tanto, creemos que es importante atender a esta ausencia y poder potenciar YouTube como una herramienta a futuro para poder pensar las clases de educación física. Bueno, como vimos en las imágenes, un dato muy interesante que obtuvimos es que los docentes tienen conocimiento en la utilización de herramientas virtuales. Hemos visto que usan Classroom, Meet, Zoom, correo electrónico, que es algo muy importante porque eso nos da la pauta de entender de que las pueden usar, pero bueno, la manera sería cómo, ¿no? Cómo las llevamos a cabo en nuestras clases y planificaciones. Y para esto le vamos a pedir que nos den su opinión, que nos cuenten un poco y que dejen en la caja de comentarios algunas de sus experiencias para también poder seguir abriendo este debate, ¿no? Y que no quede solamente en esto que estamos diciendo, pero sí estaría bueno que comenten. A partir de esto se plantea una pregunta muy grande, que es cómo vincular estas herramientas con la tarea docente y los contenidos presentados en el diseño curricular. Sí, una de las maneras para meternos de lleno en esta pregunta y para intentar ir debatiendo y contestándola, una manera grande de vincular estos grandes temas, porque es un tema grande la virtualidad y la educación, ¿no es cierto? Podemos hacer referencia a dos modelos grandes, ¿sí? Muchos los han escuchado y han trabajado. Nosotros creemos que esta manera de vincular este tipo de herramienta que recién hablaba el profe son los modelos sincrónico y asincrónico, ¿sí? Queremos dejar bien en claro a qué hace referencia el sincrónico y a qué hace referencia el asincrónico. Tenemos ejemplos prácticos para mostrarles, ¿sí? De cómo realizar una clase sincrónica y cómo llevar adelante una clase asincrónica, y queremos dar los conceptos de este modelo, ¿sí? Asincrónico y asincrónico para poder dejar en claro y poder debatir y hablar sobre esta problemática, ¿no es cierto? Así es, como bien sabemos, son dos conceptos que en la educación están muy presentes y hoy en día muchísimo más. En esta educación a distancia sabemos que el modelo sincrónico se ubica en tiempo real con el alumno, entre el docente y el alumno, por ejemplo en un Zoom por medio de tareas en tiempo real. Y lo asincrónico es a través de correos electrónicos, foros, trabajos prácticos, donde el docente plantea una actividad y el alumno lo realiza en el tiempo que lo considere necesario, ¿no? Creo que son dos conceptos que en la educación se manejan bastante y son fácil de comprender, pero hoy en día hay que indagar un poquito más de lleno sobre estos conceptos y problematizarlos un poquito más, ¿no? Sí, me parece que estos conceptos son interesantes tenerlos en cuenta porque se desprenden de la educación a distancia, ¿no? Y son predominantemente, por lo menos lo que vemos nosotros, es teórico. Se usa mucho para tareas teóricas, pero hoy en día adaptarlos a la educación física comprende también poder presentar este tipo de actividades prácticas, ¿no? Pero prácticas utilizando el cuerpo, el movimiento, la participación con otros, que son cosas que están mencionadas en el diseño curricular y que a veces parece imposible poder adaptarlas, pero teniendo en cuenta estos conceptos y estas dos modalidades de clase que por ahí se usan de manera habitual, pero tal vez como que no se diferencian los conceptos, es importante porque es una de las bases para poder acercarnos cada vez más a adaptar, ¿no? Estos contenidos a nuestro plan de clase y nuestra planificación, ¿no? Sí, le decimos a la gente que no se preocupe, que no se vuelva un poquito nerviosa. Ahora le vamos a dejar algunos ejemplos y van a poder compartir con nosotros algunos videos que hace referencia a lo asincrónico y cómo también hace referencia a lo sincrónico. Le vamos a dejar en este momento algunos videitos para que lo puedan observar y puedan ver los dos tipos de enseñanza y dos tipos de clases. Así que lo dejamos para que puedan compartirlo. Bien, como ejemplo de modelos de clases sincrónicos, en este caso tenemos un ejemplo del nivel inicial
donde vemos una clase donde la entrada en calor se realiza por medio de un video interactivo donde los estudiantes tienen que imitar lo que hace el personaje en la pantalla, ¿no? Que en este caso es una niña, y vemos cómo a partir de la interacción docente en conjunto con las señas, los estudiantes son motivados y guiados para llevar adelante la actividad, que comprende habilidades motrices básicas como por ejemplo correr, agacharse y saltar. Posteriormente los estudiantes se preparan para esquiar, como se muestra en el video, en conjunto con las señas y el profe, van guiando los movimientos y van simbolizando este escenario que en este caso fue propuesto por los mismos estudiantes, y en conjunto con las familias poder preparar todo el detrás de escena, que son los uniformes, el disfraz, y poder interactuar con lo que va pasando en la pantalla en tiempo real. Posteriormente, y para finalizar la clase, se cumple con la última parte del video interactivo, ya que esto es por niveles, quedaban realizar un nivel, así que en este caso se realiza esta parte. Como vuelta a la calma, se utiliza la conversación y se habilita este espacio para poder conversar con los estudiantes de sus sensaciones, de cómo se sintieron, de cómo están, y de a poquito ir dando la despedida para encontrarse en la próxima clase. Cabe destacar que una de las ventajas principales del método sincrónico es poder estar en contacto con los estudiantes en tiempo real, algo que nos permite fortalecer el vínculo pedagógico y sostener la trayectoria de los estudiantes durante todo el año. Así también, una de las principales desventajas es no contar con una conexión a internet estable que no permita esta interacción de manera fluida. También esto puede considerarse algo negativo en el sentido de que hace que el video se reproduzca con menos fluidez y por ahí la interacción también se vea un poco detenida. Pero más allá de esto, creemos que es una gran opción para poder llevar adelante las clases de educación física de manera sincrónica para no perder el estímulo de la clase. Por otra parte, el modelo asincrónico se presenta en este caso también como un ejemplo en el nivel inicial, donde se inicia el video interactuando con los estudiantes por medio de títeres para poder ambientar un poco más la clase y poder generar ese interés y atracción hacia la siguiente actividad. Cabe destacar también que se utilizan algunas herramientas de edición para poder hacer un poco más agradable también esta interacción y acompañar con colores cálidos para que los estudiantes se sientan atraídos. Una vez realizada la introducción con los títeres, se procede a presentar la actividad, donde se van a utilizar distintos tipos de materiales que se pueden encontrar en la casa. Una de las principales ventajas de este método es la posibilidad de que el estudiante la realice en el momento que quiera y en el momento que pueda, siempre con el acompañamiento de la familia. Una de las principales desventajas o a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de tareas asincrónicas es que el video en este caso fue compartido por WhatsApp, por lo tanto no duró más de 5 minutos para que la descarga no sea demasiada y no consuma gran cantidad de datos. Eso es importante, ya que en este caso es muy difícil poder descargar un video muy pesado. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, las posibilidades se expanden demasiado. Por lo tanto, es tarea de cada docente encontrar la manera y adaptarla a sus clases y a sus contenidos. Bien, ustedes se deben estar preguntando y planteando cómo podemos llevar estas modalidades de clase a distancia. Antes de esto, queremos y surge una pregunta que queremos ir resolviendo a medida que transcurre esta capacitación. ¿El aula se modifica? Sí, es una pregunta que está latente. Es también uno de los grandes factores o grandes pilares de la educación a distancia que nos afecta a todos los docentes, por ejemplo, más a los de educación física creemos, porque hoy no contamos, por ejemplo, con el espacio físico habitual, que puede ser un playón, una cancha, el propio gimnasio de la escuela o jardín, sino que tenemos que pensar en algunos elementos que juegan a la hora de pensar la clase de educación física, la planificación, que es, por ejemplo,
no trasladar el ámbito presencial a lo virtual, no trasladar las actividades, no trasladar lo que veníamos haciendo habitualmente a lo virtual, porque sería un error creer que se puede desarrollar de la misma manera. O sea, es algo totalmente distinto, como veníamos mencionando. En uno hay conexión, tenés sincrónico, asincrónico, de qué manera lo vamos a llevar adelante. Es todo totalmente distinto, y uno de los primeros factores a pensar en esto de que el espacio áulico sea modificado es poder trasladar los contenidos adaptados a la realidad de cada familia, ¿no? Es fundamental, y creemos que es importante poder pensar en este momento cómo transcurrir este tipo y cómo sobrellevar este tipo de clases virtuales, ¿no es cierto? Porque nos estamos metiendo a un mundo que decimos, la familia nos permite y nos da la posibilidad de entrar a su casa, nosotros permitimos que nuestros alumnos entren en nuestra casa, y ahí es donde empezamos a ver de qué tipo y de qué manera sobrellevar estas clases, ¿no es cierto, profe? Así es, creo que el docente hoy en día debe tener un análisis previo de no solo qué actividad va a realizar, sino en el contexto que se encuentra cada alumno, en qué situación se encuentra, cómo va a captar el interés de dicho alumno, alumna, y la verdad que es un desafío hoy en día. Y creo que el docente se debe ir adaptando a medida que pasa el tiempo. Creo que va a través de ensayo y error, y no recaer en la frustración a través de esa clase práctica, de llevarlo de una presencialidad a la clase virtual. Hay unos factores condicionantes como los ruidos de la casa, el trabajo en la propia familia, y creo que el docente debe tener en cuenta muchos aspectos hoy en día, como la utilización de los materiales, ¿no? Sí, el profe se encuentra con muchas problemáticas, y volvemos a invitar a la gente hoy, oyente, a que nos comente, ¿sí? Nos cuente esas problemáticas con las que se encontraron. Por ahí cada vivencia nosotros compartimos diferentes problemáticas, los invitamos a que nos pongan en los comentarios cuáles fueron esas problemáticas, cuáles fueron esas maneras en que fueron llevando sus clases, ¿no es cierto, profe? Nos podemos encontrar con un montón de problemáticas. Sí, estas condicionantes que se vienen mencionando tal vez sean algunas de las que muchos de ustedes y nosotros hemos vivido, pero la realidad es, para hacer un punteo más preciso, creemos que el aula se ha modificado, y hoy el aula es la casa de cada uno, ¿no? Cómo esto impacta también en las familias de nosotros, porque es también abrirnos a la intimidad de nuestro hogar, algo que antes estaba totalmente de lado. Sin embargo, es algo que tenemos que considerar muchísimo, en esto de que hablábamos anteriormente, de que puede haber algún ruido, de que puede haber alguna interrupción, y tener paciencia en eso y poder saber manejar esos momentos, y no dejar expuesto al estudiante a una posible burla o algún posible mal rato, porque a veces cuesta muchísimo prender la cámara, y tener una experiencia de esas no va a ser nada favorable, y va a entorpecer muchísimo lo que es la dinámica de la clase. Además de estos factores, también quiero destacar el valor de la familia, porque es un pilar fundamental a la hora de pensar la clase hoy en día. La familia se presenta como una suerte de ayudante del docente, que debemos tener muy en claro, y la familia también tiene que tener muy en claro que hoy en día tiene ese rol. Tal vez algunos no están o no se sienten preparados para hacerlo porque nunca lo hicieron, pero con nuestra ayuda y con pequeños tips que les podemos llegar a dar a la familia, hacerlos entender de su importancia en la participación, y teniendo en cuenta esto también ir pensando con ellos, no solamente nosotros solos, sino con ellos, qué tipos de materiales se pueden usar, ¿no? Sí, es no llevar a sobrecargar a cada familia con la selección de cada actividad que realizamos, ¿no es cierto? Porque a la hora de realizar una actividad podemos y debemos entender qué tipo de materiales pedimos. Materiales me llevo y me vuelvo al momento de la pandemia, donde nadie podía salir, donde estábamos totalmente y teníamos que cumplir ese aislamiento, es decir, pedir un material que la familia no cuenta es sobrecargar a la necesidad de la familia, y ya estamos por ahí llevando a que ese alumno no se conecte a la clase de educación física porque no puede contar con el material, por ejemplo, o decir qué materiales podemos utilizar para que el nene pueda estar en la clase y pueda participar y pasarla de la mejor manera, para poder disfrutar y que pueda entender esto, ¿no?, que genera la pandemia. Me vuelvo al momento de la pandemia que uno se recuerda y hace énfasis en su parte práctica, es decir, se perdieron muchos vínculos, en un momento nos alejamos de nuestros alumnos, perdimos esa relación, y esto de la virtualidad nos hace
volver a ganar ese terreno de otra manera y entramos a un mundo nuevo donde debemos llevar esto e interpretar cuáles son los momentos y cuáles son los tipos de materiales que tenemos que utilizar, ¿no es cierto, profe? Así es, creo que como venimos diciendo, es a través de pruebas, a través de ser conscientes y coherentes en la utilización de los materiales. Y rescato algo que mencionó el profe, el valor de lo socioafectivo con el alumno, primeramente, cómo entrar a esa familia, no solamente al alumno, y cómo relacionarnos, ¿no? A través de una pantalla. Creo que va por ahí, primeramente, no perder de vista el valor emocional, y creo que el alumno, como el docente y como las familias, en este contexto se debieron reinventarse, ¿no? Hay un pedagogo italiano, Tonucci, que hace referencia mucho sobre este tema, sobre los valores del niño, de la niña, y cómo indaga a través del valor emocional. Sí, esto también, lo que venís diciendo, profe, invita a pensar en cómo esa relación socioafectiva que antes en la presencialidad se daba exclusivamente entre los compañeros, entre los pares y el docente, hoy se da también, pero sumando a la gente familiar, ¿no? Hoy lo socioafectivo pasa porque el estudiante cumpla un rol protagónico con el acompañamiento de la familia, y eso es lo que no debemos perder de vista, porque en muchos casos se da que el principal actor o partícipe o protagonista de nuestra clase termina siendo uno de los padres, porque damos consignas tal vez bastante complicadas de realizar o con materiales muy difíciles de conseguir. Entonces es también pensar en esto, de que el estudiante tiene que ser el protagonista con el acompañamiento de la familia y no sobrecargar al familiar con la tarea educativa, ¿no? Porque he escuchado yo en algunos casos de decir, bueno, hoy aprobé plástica, porque termina siendo la familia el trabajo cuando no es lo ideal. También, para ir cerrando con estos factores y este escenario previo, ¿no? que tienen las clases, es tener esta paciencia y saber manejar los momentos en los que aparece la vergüenza, en los que aparece este pudor de encender la cámara y de verse expuesto ante tanta gente. Es una mirada totalmente distinta, y es algo que tenemos que ir trabajando de a poco y hacer sentir cómodo al otro, porque es una experiencia previa que obviamente nunca existió, ¿no? Sí, eso es algo nuevo que uno se tiene que adaptar. Es por ahí una situación en la que tuvimos que empezar a reinventarnos todos como docentes, porque no solamente el alumno tenía miedo de verse y escucharse a través de la pantalla, sino también nosotros como docentes, de saber cómo sobrellevar, de saber qué palabras empezar a usar para llamar esto, lo que es captar la atención del alumno, para poder saber qué palabras podemos utilizar, porque por ahí ellos también, en el momento de estar aislados, nos querían contar cómo estaban, nos querían contar sus sensaciones, y nosotros vamos con una planificación, con intentar cumplir objetivos, con un diagrama de clase, de decir, vamos a hacer esto, los primeros 15 minutos hago esto, los otros minutos hago esto, la vuelta a la calma, y estamos pensando, y qué loco que esto nos lleve a pensar cómo podemos plasmar los contenidos curriculares, ¿no es cierto? Así es, cómo ir del valor socioafectivo hacia el interés del alumno, a empatizar sobre el alumno y sus familias, y de una vez generando esa relación y fortaleciendo ese vínculo docente-alumno y entre alumnos y alumnos, cómo llevar el contenido a través de este proceso previo, ¿no? Bien, me quedo con algo que dice lo que mencionó el profe, y es cómo tomar el valor socioafectivo a través de empatizar con el alumno y con su familia, y cómo captar el interés a través de preguntas, de saber cómo está, y recién a ir hacia el contenido, ¿no? No hay que perder de vista los valores y en el contexto en el que hoy nos encontramos, y esto nos lleva a cómo repensar el diseño curricular hoy en día, ¿no? Sí, la idea es poder tener en cuenta todo esto que hemos mencionado, y fíjense en qué momento viene repensar el diseño, ¿no? Viene mucho más adelante. No arrancamos primero pensando en el diseño curricular y después en todo lo otro, no, al contrario. Primero pensamos en este plano afectivo, psicológico, donde nosotros tenemos que poder empatizar con las familias, y a partir de todas estas bases generadas, estas condiciones, poder repensar en el diseño curricular. Un diseño curricular que obviamente no
fue escrito para esta emergencia sanitaria. Nos vimos obligados, tal vez, como dijimos antes, a adaptarnos de manera rápida, sin escalas. Fue todo muy rápido, digamos, donde no contábamos con una capacitación previa. Y en ese trajín de cosas se ha hecho muchas planificaciones que tal vez no hayan dado resultado. Pero uno de los factores principales que creemos nosotros a la hora de repensar el diseño, de repensar la evaluación, de repensar los contenidos, es primero con la tarea docente, ¿no? Es poder salir de esta zona de confort que decimos nosotros, salir de esta comodidad, salir de lo habitual, desnaturalizar nuestras prácticas, reflexionarlas y saber que hay que, no sé si arrancar de cero, pero sí arrancar de una manera totalmente distinta a la que teníamos en cuenta. Pero para esto tenemos que tener una fuerza de voluntad muy grande para poder indagar sobre cuestiones que no teníamos planeadas, ¿no? Sí, más allá de eso, se me viene a la cabeza decir cuando nombrás, profe, de salir de nuestra zona de confort y no perder esto que nos caracteriza como docente, como profe de educación física, ¿no es cierto? Porque por ahí siempre escuchamos y hemos vivido y compartido esto de decir, las clases del profe son muy entretenidas, son divertidas, el profe de educación física es recreativo. Entonces, esto nos lleva a salir de esa zona de confort y no perder esta esencia que tiene el docente hoy en día, ¿no? Más allá de estar atravesando una situación complicada, es decir, llevamos lo educativo a otro plano, nos metemos en un aspecto socioafectivo, empezar en la familia, en el alumno, en cómo está el alumno, pero no perder esta esencia que es del docente que nos caracteriza de ser creativo, de saber cómo reinventarnos en base a diferentes situaciones, ¿no es cierto, profe? Así es, está más que claro que hoy este contexto nos lleva a reinventarnos, como bien dijimos, y que hoy la escuela no es la misma, no va a ser la misma, no sabemos hasta cuándo esta incertidumbre, pero hay algo que está más que claro, que es utilizarnos el apoyo entre los docentes y el valor de la experiencia en este año que hemos vivido o hemos ido transitando a través de la pandemia, y creo que es muy importante, y como bien como le mencionamos con anterioridad, que nos comenten un poco cómo han sido sus prácticas, qué herramientas han utilizado, porque creo que es un valor fundamental para el crecimiento y para este rediseño en la educación, cómo repensar y cómo reinventarnos día a día y para crear, para crecer de manera general para todos, ¿no? Sí, esto que dice el profe es muy interesante porque veníamos mencionando que no hay antecedentes de esto, no hay antecedentes, no hay un camino previo recorrido para poder nosotros seguir de ejemplo. En este caso, lo ideal sería poder ser solidarios con el colega y entender que este ensayo y error que dijimos anteriormente, que tal vez puede sonar un poco fuerte, es parte del proceso de explorar algo nuevo. Y en ese proceso, obviamente, uno queda expuesto porque se tiene que estar filmando, porque los videos le llegan a tal o cual docente, y la idea es poder usar eso para crecer de manera colectiva en el grupo de docentes y no utilizarlo como algo para desacreditar o generar juicios de valor, porque la realidad es que hoy en día creemos que son pocos los que han tenido una capacitación virtual sobre educación física, así que es un camino nuevo y la idea es poder transitarlos todos juntos de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, pensando en esto que es la tarea docente como uno de los grandes factores a la hora de repensar este diseño, también nos hacemos esta pregunta de cómo llevar los contenidos a la virtualidad, ¿no? Porque hoy en día pensar en el deporte, en el vóley, por ejemplo, no es prácticamente imposible creer que podemos trasladar lo que hacíamos antes a la virtualidad, ¿no? Así que la idea es poder pensar esta pregunta que no tiene una única respuesta, es algo que se va a ir respondiendo a medida de que cada docente la vaya adaptando a su contexto, pero sí podemos tener en cuenta algunas pautas, algunas ideas que nos permitan transitar esto un poco mejor, ¿no? Sí, es una respuesta por ahí bastante amplia que cada docente en base a su experiencia, como decís, profe, en base a su realidad, la va sobre saber cómo sobrellevar, ¿no es cierto? Pero no tenemos que perder esto que venimos mencionando y esto queremos dejarlo bien en claro y lo mencionamos muchas veces, de no perder este plano socioafectivo, ¿no es cierto?, con la familia, con el alumno, y de saber poder ubicarnos en el contexto, ¿sí?, a la hora de seleccionar los contenidos, de decir cómo lo vamos a hacer. Se perdieron un montón de cosas, es decir, en el plano socioafectivo. Hoy, cuando planificamos una clase, no contamos con los materiales que podemos tener en la institución. Es decir, yo me pongo a pensar una planificación
planificación que tenemos en el lugar habitual de trabajo, ¿no es cierto? En el espacio, en el poli o en diferentes lugares. Contamos con 30 pelotas para hacer esto que es el pique de balón, trabajar la coordinación oculomanual, trabajar diferentes aspectos. Contamos con soga para trabajar lo que es un aspecto de equilibrio sociomotriz, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos llevar esto a la virtualidad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer para trabajar esos mismos contenidos, pero con materiales que tengan en la casa, ¿no es cierto? Y se me vienen un montón de materiales fáciles de encontrar en la casa y sin complicar a la familia, sin poder complicar y generar esta esencia, ¿no es cierto? Y esencia e importancia, porque por ahí generamos esto que decíamos antes, de decir, sobrecargamos a la familia, ¿no es cierto? Y por ahí se pierde esta importancia de realizar este estímulo de actividad física, ¿no es cierto? Me pongo a pensar en un momento de aislamiento, no sé cómo serán en diferentes lugares de país, como la gente que nos está mirando hoy, de Perú, de México, de Uruguay, pero acá en la Argentina nosotros contamos nuestra experiencia individual y estuvimos mucho tiempo aislados, ¿no es cierto? Sin salir a la calle, sin poder realizar esto que es una actividad en un espacio libre, ¿no es cierto? Entonces, esta importancia nosotros los docentes le dimos a la clase de educación física, a decir la importancia y estímulo que podía llegar a tener nuestro alumno. Entonces, más allá de esta importancia, también teníamos que enfatizar y hacer énfasis en los contenidos, ¿no es cierto?, que trabajábamos a diario, ¿no es cierto, profe? Así es, cada recorte que tenemos del diseño curricular para llevarlo a cabo hacia nuestros alumnos y alumnas, hoy se volvió controversial y los modos, qué herramientas, de qué manera, y quizás lleva a la frustración, a la falta de idea y quizás a recaer hasta en lo tradicional y en lo repetitivo, como a muestra de habilidades individuales, quizás hasta capacidades condicionales como el entrenamiento, y creo que esta propuesta que venimos a ofrecerle y este curso es generar una amplia gama de variabilidad de herramientas, de diferentes contenidos o diferentes orientaciones en nuestro campo de la educación física, como lo que es vida en la naturaleza, lo que es deporte de conjuntos, juegos cooperativos, lo que es la cooperación, oposición, hacer parte al alumno y captar primero el interés a través de lo afectivo. Y también creo que es muy importante el valor de la familia, en qué situación está, entrar por ese lado y a través de esta amplia gama de herramientas poder plasmar una idea, ¿no? Sí, esto de los contenidos se presta para un montón de reflexiones que son todas muy interesantes, y la realidad es que hay que tener en cuenta muchas de las cosas que ya veníamos hablando antes, que se van conectando todas, porque digamos que como lo venimos planteando, los contenidos no decir que quedan en un segundo plano, pero sí hoy creemos que lo más importante es este plano afectivo con la familia, y a partir de ahí pensar los contenidos en un trabajo más interdisciplinar, ¿no? Se me ocurre también el apoyo que hay que tener en las escuelas secundarias, por ejemplo, de los POD, de los directores, de las MAI, de las maestras integradoras, y en el nivel inicial de las seños. Pensar los contenidos de manera conjunta con los otros docentes también nos va a ayudar a poder trasladar esto que es tan distinto en conjunto, y nos va a permitir tener una perspectiva distinta y nueva de lo que es la educación física. Nosotros creemos mucho que el trabajo en conjunto tiene que estar como un gran elemento dentro de repensar los contenidos, y también se me ocurre esto de que cada docente, y ahí le doy la palabra al profe, de que cada docente es muy importante que esté presente tanto en la selección de contenidos como en la creación, ¿no? Sí, es totalmente importante que esté el docente, porque nosotros compartimos, como decía hoy, ¿no?, la importancia esto del profe de educación física, de decir que las clases son muy entretenidas. Nosotros generamos por ahí, y mucho en estos casos me hace recordar a las imágenes que uno puede encontrar en las redes sociales, que entra Superman o que dicen, acá llega el profe de educación física al aula y es como que revoluciona todo, ¿no es cierto? Entonces es importante la presencia del docente en la clase de educación física. ¿Por qué? Porque no se pierde este vínculo. Tampoco se pierde el vínculo con la familia, que la familia es fundamental. Volvemos a tomar el ejemplo de la familia, porque todos los ejemplos que nosotros compartimos hoy con ustedes de clases que pudimos realizar nosotros, ¿sí?, son ejemplos que la familia en sí también colaboró, y hoy tenemos este ejemplo para compartir con la gente, ¿no?
para compartir con usted, porque si no hay una colaboración de la familia, esa actividad por ahí hoy no la estamos planteando, no la estamos viendo como una actividad que es de suma importancia, que puede generar mucha creatividad, que puede generar mucho entusiasmo en esto que decíamos del estímulo de actividad física, ¿no es cierto? Por eso consideramos y creemos que cuando logremos entender que la virtualidad, este tipo de enseñanza virtual, acorta esa brecha que hay entre los vínculos que se perdieron por estar en una situación de aislamiento y de pandemia, vamos a poder hablar de otro tipo de enseñanza, ¿no es cierto, profe? Así es. Creo que como mencionaron con anterioridad, el docente como gran baluarte en la educación, más en nuestra práctica, que es el profe de educación física, la alegría que genera al ir a buscar a los alumnos y a las alumnas, creo que eso se debe recuperar a través de lo afectivo, como hemos venido rescatando a todo lo largo de este módulo, y creo que es importante y fundamental que el docente cree y tenga esa referencia en el momento de anterioridad, y se me viene a la mente esa imagen del docente, el profe de educación física, llevar a cabo su clase o el momento previo, ese bullicio de los alumnos y alumnas, y cómo eso hay que recuperarlo hoy en día a través de una pantalla. Y creo que el docente es muy importante que hoy en día, a través de la selección de contenidos, sea coherente, conciso y lo prepare, ¿sí?, de acuerdo al contexto y a este recorte del diseño curricular. Pero creo que hay que utilizar diferentes herramientas, hay que capacitarse, hay que indagar, ¿sí? Hoy el docente debe investigar un poquito más. Hay que saber editar y utilizar las diferentes herramientas virtuales. Hay un sinfín de programas y aplicaciones gratuitas que le vamos a estar proveyendo. Y hoy es un desafío, ¿no? Adaptarse, seguir capacitándose y no recaer en la frustración y en lo tradicional, ¿no? Sí, en esto que decís, podemos decir otra vez que es salir de esta zona de confort y volver y hacer cosas que antes no hacíamos y que no nos enseñaron. Nuestra capacitación, nuestra formación docente, que es la utilización de estas herramientas. Hoy en día hay que hacer una autocapacitación, un autoaprendizaje y buscar cómo se utilizan para poder adaptarlas. Eso no está escrito en ningún lado, lo tenemos que ir construyendo entre todos. Y por último, como para ir cerrando, se me ocurre también el tema de la evaluación, ¿no? Que es otro gran elemento clave del diseño, donde por ahí nosotros no podemos caer en la evaluación que veníamos haciendo tal vez con anterioridad, sino que hoy tenemos que poder evaluar en función de este proceso, ser lo menos tajantes tal vez, o no ser tan crudos, por decirlo de alguna manera, a la hora de expresar nuestro juicio de valor sobre el rendimiento del estudiante, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que es una situación atípica, es una situación donde hoy la familia está muy, muy presente, y va a haber algunos casos donde la familia no esté presente y ese estudiante no pueda llevar adelante el proceso educativo. Por eso es importante en este aspecto evaluativo tener en cuenta todas estas cosas y poder establecer en conjunto como ya venimos hablando, en conjunto con otros docentes, criterios para poder evaluar de una manera distinta, evaluando este proceso, pero de una manera más amena y que ayude a resaltar los puntos fuertes o los puntos positivos de los estudiantes, ¿no? Sí, qué tema esto que tocás, profe, en cuanto hablamos de evaluación, ¿no es cierto? Porque uno se tiene que replantear y decir qué y cómo evaluamos, ¿no es cierto? Se hace esa pregunta y en base a eso uno se le viene en la cabeza decir, evaluamos la cantidad de alumnos que se conectan y qué pasa con el alumno que no puede conectarse, evaluamos la manera sincrónica o evaluamos la manera asincrónica. Qué tema grande para poder llevar adelante un tipo de debate de esto que es la evaluación. Así que también nos da un puntapié como para invitar a toda la gente que hoy nos están escuchando, qué piensan, qué opinan con respecto a la evaluación, porque es sumamente un tema amplio y que requiere de mucha lectura, de mucha investigación, saber cómo y abacarnos a esto, ir a los contextos, ¿no es cierto? Decir cómo evaluamos y si podemos llegar a cumplir los objetivos, porque por ahí pensamos en esto que decíamos hoy y que charlamos en toda esta capacitación, de decir
priorizamos la participación del alumno para decir, tiene ese estímulo de actividad física, o generamos seguir el protocolo de contenidos y poder llegar a fin de año y decir, bueno, logramos esto, pero ¿de qué manera? ¿Cómo nos aseguramos que nuestro alumno se apropie de esos contenidos que están en el diseño curricular establecido, ¿no es cierto? Pero qué gran tema y qué gran debate se puede llegar a generar en esto que es el debate, ¿no? Pero bueno, vamos como finalizando esta capacitación. Vamos a empezar a agradecer, ¿no es cierto, profe? A toda la gente que participó, que se copó, que dejó su comentario, que buscó intentar saber de qué trataba en estos temas, ¿no es cierto? Así es, me quedo un poquito con lo que es de evaluación y creo que el docente no debe focalizarse tanto en el resultado de cada contenido o de su clase en cuanto al alumno, sino creo que es una autoevaluación en el grado de participación. Creo que si un docente plantea clases interesantes y atractivas, creo que este grado a medida de que en el transcurso del tiempo y esa utilización de herramientas virtuales, creo que va a generar y va a captar mucho más interés y mucha más participación al alumno para recién ahí poder tener una perspectiva, un balance, una evaluación a través de su grupo, ¿no? Y la verdad que sí, agradecerles por este gran impacto que generó nuestra propuesta, como bien dijimos en el principio de este módulo, no solo para el medio local ni hasta nacional, sino que fue de un plano internacional, como las redes sociales han sido gran baluarte para nuestra página, nuestro proyecto y nuestra iniciativa. Y nada, agradecerles. Vamos a seguir subiendo los diferentes módulos. Trataremos de que el próximo módulo sea en vivo. Sí, para ir despidiéndonos, también comentar que los siguientes módulos van a ser principalmente prácticos, ¿no? Con ejemplos respecto de cómo diseñar una clase con determinada herramienta, bien digo, y también entender que esto de la evaluación va a estar presente en estas clases prácticas, ¿no? Porque tal vez queda un poco ahí raro lo de la evaluación, pero nosotros tenemos ejemplos para brindar en esta planificación una manera de evaluar también en este aspecto virtual, ¿no? Y ahí es donde también va a estar interesante poder reabrir este debate en los módulos previos, donde vamos a trabajar muchísimo más lo que son las herramientas virtuales, cómo se llevan a cabo, cómo seleccionar un contenido, tutoriales para poder trabajar con esa herramienta también, porque es muy importante. Pero bueno, como decimos siempre, va a depender mucho de salir de esa zona de confort y de todo lo que podamos brindar, ¿no? Pero bueno, hasta acá creo que estamos. Queríamos agradecerles a ustedes y a todas las personas que nos están patrocinando en este curso, que son bastantes. Y bueno, nada más, pedirles que por favor compartan, para que se pueda abrir el debate con más docentes, para que llegue a más colegas. Y nada más, queríamos mandarle un saludo y nos vemos en el siguiente módulo. Sí, nos vemos, muchísimas gracias. No se olviden de compartir, de dejar sus comentarios, de suscribirse al canal para más información, de seguir en las redes para estar al tanto de los siguientes módulos. Muy felices, muy contentos, espero que algo hayamos dejado, ¿sí? Que haya servido, que genere esto lindo que es el debatir. Así que muchísimas gracias, nos despedimos, somos ECAT. Hasta la próxima. Hasta la próxima.